Todavía no estamos en directo. 3, 2, 1. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este evento, a la presentación del libro de Pepe. Gracias por estar aquí. Les invitamos que incluso en este chat nos puedan ir poniendo, que encontrarán a su derecha de la pantalla, nos puedan ir poniendo desde dónde se están conectando, desde qué país se están conectando. Pues buenos días, buenas tardes. Estamos aquí para acompañar a Pepe en la presentación de su libro, que estoy convencida que no será el último. Su libro llamado Escuelas que valgan la pena, historias para entender la educación del futuro. Mi nombre es Junquer Arnó y voy a ser la persona que voy a acompañar a todos ustedes en esta presentación. Agradecer a diferentes personas y a diferentes instituciones el hecho de que haya sido posible realizar este evento. Gracias a Paidós Argentina por la difusión. Gracias a Reimagine Education Lab por la infraestructura técnica y por el apoyo del equipo y personas. Y déjenme que les lea una parte de atrás del libro para introducir este momento. Un texto que escribe Axel Rivas, que dice: el valor de este libro reside en las experiencias que transporta. Este es un libro de vivencias, de aprendizaje para repensar las escuelas. Y esta presentación va a ir precisamente de esto, de compartir experiencias con algunos de los protagonistas del libro, de diálogo, de reflexión sobre la educación del futuro, que más que nunca en este momento es necesario repensar en este presente tan complejo que vivimos. Después de la intervención de los distintos testimonios y del autor, va a haber un momento de preguntas y de intervención y comentarios, así que les pedimos que puedan hacer sus preguntas y sus comentarios a través del chat, que veo que ahora ya se están conectando desde Barcelona, desde México, desde Buenos Aires. Bienvenidos. Y bien, también aquí en el chat vamos a ir poniendo, a medida que pase el evento, el link donde ustedes pueden adquirir el libro, para que si alguien lo pueda y lo quiera adquirir. Y bien, vamos a iniciar sin más preámbulos este evento. Y sí que este evento va a estar formado, ya les he dicho, por un momento de testimonios de este libro que forman parte de los capítulos de estas experiencias de vida, y también nos van a acompañar dos personas junto con Pepe que nos van a ayudar a establecer el diálogo y la reflexión. Son Xavier Aragay, bienvenido Xavier, y Melina Furman desde Buenos Aires, bienvenida Melina, y por supuesto nos va a acompañar Pepe Menéndez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos brinde esta oportunidad de compartir con él y sobre todo de regalarnos esta experiencia tan transformadora de educador y de visionario que tiene sobre la educación. Bienvenido, Pepe. Pepe, exacto, el micro. Pepe, el micro, por favor, que no te oímos y es una pena. Venga, adelante, Pepe. Sí, perdón. Siempre falla el último momento la reacción. Bueno, pues decía que en primer lugar quería enviaros realmente a todos y a todas mis mejores deseos de salud en estos momentos tan delicados y agradeceros de corazón que queráis estar aquí de manera virtual, de una manera que en realidad, aunque no sea física, yo siento cercana. La verdad que también agradecido a los amigos y a las amigas que hoy han querido acompañarme también con sus intervenciones. Algunos de ellos, la verdad es que me acompañan hoy como lo han hecho a lo largo de nuestra carrera profesional y de muchísimos años en nuestra vida, ¿no? Para todos ellos tengo un agradecimiento profundo, como recojo en el libro. También quiero agradecer especialmente a Axel Rivas y a Rebeca Anijovic, que hicieron el prólogo y el posfacio, por la gentileza de sus palabras, y en definitiva a Paidós también por haber publicado el libro. Justo antes del confinamiento tenía que hacer una presentación en Barcelona, en La Pedrera, que se truncó, pues como tantas otras cosas se han visto impedidas, ¿no?
y gracias a este milagro comunicativo de Internet, pues puedo compartir con todos vosotras y con vosotros este libro que, como también Junquera gentilmente ha dicho, está lleno de experiencias, de vivencias y sobre todo de esperanza. Por supuesto que este libro no existiría sin las posibilidades que he tenido para vivir tan intensamente la educación. Y por eso, en primer lugar, quiero agradecerlo a la institución donde he estado muchos años trabajando. Quiero agradecerlo a tantos jesuitas que confiaron en mí, a cientos de colegas de mi profesión, que especialmente en los colegios donde trabajé, pero también a aquellos con los que he debatido en encuentros, en congresos, en mesas, en muchos espacios. Hemos estado de acuerdo, no, hemos matizado, quizá no hemos estado tanto de acuerdo, pero la verdad es que de todos he aprendido muchísimo. Tanto aquí, en Barcelona, en Cataluña, en España, en Portugal, en Latinoamérica en especial. Y también aquellos espacios de educación no formal con los que también he aprendido tanto. Espero que a lo largo de esta presentación podáis disfrutar y podamos compartir estas ideas. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Pepe. Encantados, de verdad, de compartir contigo y que nos puedas brindar este momento. Y para empezar esta rueda de experiencias y de reflexión, vamos a invitar en primer momento a Melina. Melina Furman es profesora e investigadora asociada de la Universidad de San Andrés de Buenos Aires. Bienvenida, Melina. Muchas gracias. Es formadora e inspiradora de numerosos maestros y de padres y madres en todo el mundo y ha publicado diversos libros sobre el aprendizaje de ciencias y también ha participado en diversos TED. Su último libro es un inspirador ensayo titulado Guía para criar hijos curiosos. Melina, me suena que lo tuyo es la curiosidad, las preguntas, relacionar conceptos, la creatividad, así que adelante, Melina, el tiempo es tuyo y encantada. Muchas gracias y muchas gracias, Pepe, por invitarme a compartir esto que siempre que uno presenta un libro es un nacimiento de algo, ¿no? Que uno escribió por mucho tiempo, con mucho cariño y echa a rodar y a inspirar otras historias y otras mentes. Así que gracias por compartir este momento y también los primeros borradores. Tuve el lujo de mirar este libro en sus primeras versiones y ver cómo fue creciendo, tomando forma. Me acuerdo de un viaje en avión muy largo, de esos que uno hacía antes de la cuarentena, de la pandemia, que se me pasó volando leyendo en una tablet el libro de Pepe. Así que gracias por compartirme esa cocina de esta obra tan maravillosa que estás presentando hoy. Y quienes conocemos a Pepe y quienes lo han escuchado alguna vez, aunque sea en sus vidas, saben que es un apasionado, ¿no? Que es un apasionado por transformar la educación. Es una pasión contagiosa que enseguida irradia para todos lados y que está basada, como decían hace un rato, en toda una vida de trabajar en educación desde distintos roles, desde el rol docente, desde el rol como tutor, coordinador de profesores, director, creador de programas innovadores y ahora en estos últimos años, asesor y mentor de muchos otros proyectos que están siguiendo estos pasos de la gran primavera pedagógica que él siempre predica en distintas partes del mundo. Y esa transformación que irradia, parte de la experiencia, pero también de una convicción muy profunda de que es posible transformar la educación que tenemos hoy en una educación más viva, más conectada con el proyecto vital de los estudiantes, más para todos, que ayude a transformar vidas y a mejorar oportunidades de vida. Y en este libro vamos a ver muy reflejado ese Pepe en todas las historias que comparte, esa pasión y también acompañada, no es una pasión ingenua, sino todo lo contrario, una pasión muy acompañada por estrategias concretas de cómo se hace, ¿no? Transformar la educación requiere, por un lado, mucha convicción y mucho entusiasmo y mucha voluntad y un rol ineludible de los y las docentes y directivos y familias en este proceso, y los estudiantes también, por supuesto, pero también de organización, de estructura, de una cierta manera de hacer las cosas que Pepe ha vivido y ha construido en todos sus proyectos y que comparte un poco también aquí en este libro. Y van a encontrar muchas historias de sus protagonistas, historias de protagonistas que
han cambiado las oportunidades de vida de muchos estudiantes, muchos en contextos muy, muy vulnerables, y a través de esas historias y de las palabras de sus protagonistas nos vamos metiendo en un mundo muy colorido, muy lleno de emociones, que nos interpela. A mí, por lo menos como lectora, leer de primera mano esos testimonios, y algunos vamos a escuchar hoy, me hace sentir no solo que es posible, sino empezar a imaginar un camino más vívido de cómo se llega hasta ahí, qué efectos genera esa transformación educativa en estudiantes y en los propios educadores. Así que gracias por eso. Recién hablamos de curiosidad y de preguntas, y Pepe inicia cada uno de los capítulos con una pregunta socrática, ¿no? Una gran pregunta de estas que nos venimos haciendo en el mundo de la educación, que no tienen respuesta fácil, pero que cada una de sus historias y sus reflexiones intenta responder. Les cuento algunas, de paso, para inspirarlos a ustedes a seguir pensando, ¿no? Estas preguntas que nos interpelan tan profundamente desde nuestro ser como educadores. La primera es, ¿en qué nos fijamos cuando miramos a nuestros alumnos?, se pregunta Pepe. ¿Qué espacios dedicamos en la escuela al desarrollo vital de los alumnos? ¿Es posible innovar en entornos vulnerables y con pocos recursos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo creamos contextos de seguridad y de confianza en la escuela? ¿Cómo imaginamos el estilo de liderazgo en un proceso de transformación educativa? Cada una de estas preguntas abre un mundo, abre una historia y nos lleva de la mano para preguntarnos qué podemos hacer y qué estamos haciendo en cada uno de los contextos en los que trabajamos. Así que es un lujo leerlo, es un libro muy disfrutable, es para tenerlo en la mesita de luz. Yo lo tengo subrayado por todos lados y lo vuelvo a consultar muy seguido. Y hoy, como decía recién Junquera, estamos en un momento muy, muy especial de la educación global, donde un montón de preguntas y de debates que había más en los márgenes, más en los contextos donde se discutía la innovación educativa, preguntas como qué vale la pena que la escuela enseñe, de qué manera seguir conectando, aunque sea a distancia, con ese deseo de aprender de los alumnos, cómo seguir convocándolos a un aprendizaje que tenga sentido. Estas preguntas que parecían estar más en los márgenes empiezan a estar en el centro de la escena porque son más urgentes que nunca. Cómo nos seguimos renovando como docentes. Y yo creo que es un gran momento para la presentación de este libro, porque es una gran compañía en estos momentos donde estamos tratando de, por un lado, reconociendo el gran valor de la escuela física, de la escuela como la institución que, aunque sea por algunas horas por día, pone entre paréntesis las desigualdades de origen y permite que todos los estudiantes tengan un momento dedicado plenamente al aprendizaje, ¿no? Un espacio donde la escuela y el aprendizaje da aire a la cotidianeidad y hace que los niños y las niñas y los jóvenes tengan una dedicación plena a esto que es tan importante para el crecimiento, que es aprender. Así que disfrútenlo mucho, el libro se los recomiendo enormemente. Y yo tengo una pregunta para ti, Pepe, que me hacía cuando leía el libro, y es, hablas mucho de transformación a lo largo de todo el libro y de distintas dimensiones de la transformación, y yo me preguntaba qué se transformó en ti al escribir el libro, ¿Qué te pasó por el cuerpo? ¿En qué cambió tu pensamiento luego que pudiste dar forma a todo este conjunto de historias y reflexiones y ahora estás del otro lado, ¿no? Habiéndolo ya escrito. Muchas gracias, Melina. La verdad es que escribir un libro, seguro que las personas que nos acompañan y lo han hecho lo pueden corroborar. Es un proceso realmente transformador, ¿no? Primero porque yo, que he sido profesor de literatura tantos años, y siempre decía a los alumnos, escribid, sobre todo escribid, porque cuando uno escribe, las cosas pasan dos veces, por el corazón, por la mente, por la visión, por el recuerdo. O sea que para mí escribir ha sido pasar, no dos, que los autores siempre leemos 40 veces las cosas, nunca nos parece que quedan bien, pero lo que se transformó en mí, incluso a veces podía haber sido aquellos momentos como de una visión un poquito a lo mejor más desesperanzada o negativa, pensando, fíjate lo que cuesta,
que la educación realmente sea esa palanca de transformación, de ascensor social, de igualdad, de mejora de la sociedad, pues al ver los esfuerzos de tantas personas, muchas de las cuales hoy nos acompañan, pero tantas otras en el libro, la verdad es que uno piensa al escribirlo, realmente la educación vale la pena porque es esperanza. Muchas gracias, Pepe. Encantado y muy inspirador, Melina y Pepe. Realmente la educación es esperanza. Pues vamos a empezar con la rueda de testigos, de testimonios de este libro que brota esperanza, brota vida. Y empezamos con Begoña Gas. Begoña Gas es directora de la Fundación Llindar, que impulsa varios centros agrupados como una escuela de nuevas oportunidades, ubicados en el área metropolitana de Barcelona. Es educadora desde hace 30 años y siempre en entornos vulnerables. Si podemos resumir a Begoña en una palabra, yo diría que es el te reconozco. Reconozco al otro como único y desde esa singularidad única te acompaño. Este es casi el lema, me atrevo a decir que es el lema de Begoña. Adelante, Begoña, tú formas parte del testimonio del capítulo 11, cómo creamos contextos de seguridad y de confianza. Inspíranos. Muy bien. Gracias, Junquera, por la presentación. Gracias, Pepe, por invitarme a compartir este espacio. Y estoy de acuerdo en algo de entrada, que compartimos una gran pasión, que es la educación. Y también me encanta saber que formamos parte de las escuelas que valen la pena, aunque estemos al margen. En relación a mi capítulo, que me ha encantado, Pepe apunta a algo difícil y complejo, que es cómo construir un lugar seguro y de confianza para los últimos de la fila, para los que se sentaban al lado de la papelera, para los que pasan la mitad de su tiempo en la sala de los profesores porque están expulsados, para aquellos que el sistema centrifuga y que al final ellos acaban abandonando. Chicos y chicas, mis chicos y chicas que llegan muy solos y llenos de sufrimiento y que nos lo hacen saber de la peor manera. Llegan muy encabronados, jodidos. Llegan rotos por la vida y heridos por la escuela, por su primaria. Ellos y ellas, mis chicos, pues hacen experiencia de vida en el Llindar, que es como se llama en nuestra escuela. Del capítulo de Pepe me gusta tomar dos palabras que él utiliza, que son escuchar y conversar, sobre las que el Llindar ha construido lo que le llamamos el acompañamiento subjetivo. Escuchar. Desde mi experiencia, escuchar requiere dejar decir. Y esto es difícil. Yo creo que los adultos, los profesores, hablamos mucho, demasiado. Y esto creo que impide que se revelen las propias palabras de cada adolescente y de joven. Digo adolescente y joven porque es con los chicos con los que yo he tenido mi experiencia. Y es una pena porque la palabra de cada chico y de cada chica es la que nos va a orientar para acompañarle. Y es complicado porque ellos están acostumbrados al cállate o al no sé. Y es difícil que puedan decir. Escuchar a cada chico, a cada uno de mis alumnos, desde su particularidad, es acompañar y es un trabajo artesanal. Para mí, acompañar en mi experiencia es una forma de estar al lado de cada adolescente y no es ir por delante desde diciendo lo que hay que hacer, desde el imperativo, yo sé y tú no sabes, y tampoco es ir por detrás, porque sería como dejar caer, desistir de la función de adulto. Para mí es ir al lado con su tiempo y con sus asuntos, a su ritmo, no con los míos de profesor. Y para acompañar necesitamos flexibilidad, crear vínculo, es algo muy sabido, pero yo creo que la escuela, para poder acompañar desde ahí, no puede estar sujeta a protocolos, a burocracias, a normativas que muchas veces dejan afuera a estos chicos y chicas.
Por tanto, acompañar necesita de encuentros, desencuentros, de tiempo y a destiempo. Nosotros siempre decimos que cada día, cuando ponemos en marcha nuestra escuela, tenemos que ajustar nuestra propuesta educativa con lo que cada día trae un chico y la chica. La otra palabra que dice Pepe es conversar. Y me gusta porque él habla 2 sillones en mi despacho, que son para el encuentro personal y para la conversación. Creo que es importante que en nuestra escuela, en nuestras escuelas, en la mía en particular, circule la palabra. Y hemos creado lugares de conversación. Y destacaría 2. La conversación en el tú a tú con cada chico y también la conversación entre los profesionales. Conversar para buscar juntos qué es aquello de más particular en cada chico y qué es lo que nos puede a trabajar para inventar una respuesta singular que convoque a cada chico y chica a poder aprender. Porque, por supuesto, la conversación para mí es una forma de educar. Ahora bien, no cualquier conversación. Y para que todo esto sea posible, o estas pequeñitas cosas que he ido apuntando, mi experiencia es que me ha tocado transgredir e inventar más allá de lo que está establecido. Y creo que hoy la escuela nos conviene transgredir algunas cosas. Y una última cuestión en relación al título. Escuelas que valgan la pena, afirmas, Pepe, en el título, contundente. Y pienso en un significante que hoy es muy importante, actividad esencial. Y si por esencial entendemos aquello importante y necesario de tal forma que no se puede prescindir de ello, me pregunto, ¿qué ha pasado que hemos prescindido ahora de nuestra escuela? ¿No es necesaria la escuela, podríamos pensar? ¿O más bien es la constatación de que es la vieja escuela la que no es necesaria, la de parking, la de control? Esta está cerrada hoy. La escuela que valga la pena es un lugar humano, donde la vida empuja, donde cada uno encuentra su lugar y su tiempo para experimentar el proceso complejo de aprender. Y que ha de estar muy lejos de imperativos, de rendimientos, de exigencias y de la productividad que nos agotan a todos, a profes y a alumnos. Y hoy más que nunca creo que la escuela que vale la pena ha de ser un lugar de amparo, de cobijo, de refugio, y están cerradas. No sé si es paradoja o qué es lo que nos ha pasado. Para mí la educación es una de las experiencias esenciales de la vida y creo que también ahora es un momento de una política decidida de la gobernanza, de los gobiernos, para que den un viraje en educación y también de cada uno de nosotros para nuestra responsabilidad y compromiso, por lo menos así lo vivo yo. Y acabo con diciendo algo que ya habéis dicho, que la escuela que vale la pena es aquella en la que circula el deseo y la esperanza. Gracias, Pepe, por tu libro, que a mí me da esperanza y eso que aún no lo he leído. Muchas gracias, Begoña. Muy bien, Begoña. Ir al lado, conversar, deseo, esperanza. Gracias. Y ahora pasamos de este ir al lado, de este conversar, pasamos a presentar al siguiente testimonio. Es Luz Marina. Luz Marina es directora de Soacha para Vivir Mejor, Escuela de Fe y Alegría en los alrededores de Bogotá, Colombia. Tiene una larga experiencia como maestra y directora en entornos vulnerables. Y si algo más, yo me atrevería a decir, Luz Marina, por lo poco que te conozco y he leído los capítulos en los que eres testimonio, diría que para ti la educación es una actividad que nos relaciona de persona a persona y que para eso hace falta una gran vocación y una gran dosis de convencimiento para estar segura de que tu lugar en el mundo es ese. Gracias, Luz Marina, y nos encantará escuchar tu testimonio. Luz Marina, por favor, Luz Marina, perdona, ¿el micro? El micro, activamos el micro, perdonarán, pero... Genial, muy bien. Muchas gracias. Emotivas palabras, definitivamente.
Este es una muestra de que la innovación no necesita paredes, y poder conversar con ustedes esta tarde me emociona, y poder contar con esas palabras de García Márquez como si yo tuviese una escuela en Macondo. Pepe, gracias por tu invitación. De verdad ha sido una emoción releer mi historia, porque lo que aparece allí es mi historia. Vivo en Colombia y, como tú lo dices, soy directora de un colegio de Soacha para vivir mejor. Un saludo a todos mis compañeros de Fe y Alegría, porque sé que están presentes a nivel nacional e internacional. Nuestra escuela inicia donde termina el asfalto. Ya podrán imaginar, esa es digamos, es la frase con la que Pepe inicia mi capítulo 2, y donde muestra mi testimonio y mi historia de vida. Tiene un entorno vulnerable, muy vulnerable, diría yo, de los más vulnerables que tiene Colombia, y eso me enamora más. Puedo decir con toda seguridad que una de las cosas más esperanzadoras cuando se piensa en esto y en una escuela como la de Soacha, y sale el libro Escuelas que valgan la pena, logra el libro hacer interactuar un pasado lejano, mi pasado, mis sueños, mi historia, que llega a iluminar este presente, un presente de una realidad que nos agobia, de una realidad que nos tiene confinados, de una realidad con 1.400 niños, puntualmente los de mi escuela, que he logrado recoger a lo largo de este mes y saber uno a uno dónde está. Aún me faltan 7, aún estoy ubicando a 7. Esta es una apertura al desafío. Por el tiempo de confinamiento les cuento que vivimos. Realmente el libro, no sé, tiene una razón de ser y aparece en un momento que va a iluminar a muchos y a muchas. Puedo decir entonces que es muy esperanzador cuando me siento a veces confinada en mi casa, liderando una escuela, liderando unas familias y liderando unos docentes, haciéndolos soñar que sí es posible, y que sí es posible desde donde estamos y con los recursos que tenemos, con las dificultades que poseemos por las situaciones económicas y de vulnerabilidad que tienen nuestras familias. Escuelas que valgan la pena logra hacer interactuar mi pasado lejano y llega iluminando mi presente. Es un desafío para mí por el tiempo. Es una esperanza por el futuro para los estudiantes de Fe y Alegría. Es un empuje que se me está dando en este momento, en tanto me hace sentir que sí soy capaz y que sí es posible hacer este reto y hacer vida en otros a través de la educación. El libro cuenta una historia. En el capítulo 2 es mi historia. Busca cambiar mi realidad y la de mi entorno. Es una historia que la lea va a decir qué triste y desolador. Sin embargo, aparece una madre con un valor pedagógico muy grande, sin saber leer ni escribir, y un maestro, mi maestro, al cual le debo la fraternidad, el cariño, la firmeza y el amor con el que poco a poco me ha traído a lo largo de los años mi maestro Víctor Murillo Urraca, director nacional de Fe y Alegría Colombia. Para él, si está en este momento, de verdad, mi gratitud total. Pepe, tú llegaste al colegio de Soacha en un momento que no te esperábamos, y sí tengo que contar que cuando llegaste, te abrí la puerta de la oficina y te dije, me tengo que ir a atender unos temas institucionales, y te quedaste en la escuela y pudiste dialogar, observar el trabajo que estábamos haciendo hace 5 años. Y a partir de esos 5 años,
he percibido que has venido con esa pasión, con ese cariño y con esa fraternidad con la que a mí me criaron, con la que a mí me dieron el aliento para transformar mi mundo y mi entorno. Y eso ha sido un gran aliento para poder apoyar y acompañar mi escuela. Gracias por este capítulo 2 y por este capítulo 8, porque cada uno de ustedes va a identificarse, no con mi historia, pero sí con mi sueño de innovación para la transformación. Este es un sueño de aprendizaje, es un sueño de dar la mejor calidad de la educación, de darlo todo día tras día. Yo en ese momento quisiera pedirte, Pepe, la continuidad del otro libro. Creo que es importante que recojas otro capítulo, otra etapa del libro, donde puedas mostrar estos resultados de trabajo de innovación para el aprendizaje y la transformación social. Para nosotros sería muy interesante que también el público pudiera acceder a ese otro capítulo. Hay un tema con relación a la segunda pregunta que tú haces, en tanto si es posible innovar en entornos vulnerables y con pocos recursos. Definitivamente la escuela es, tú la pintas de colores, de color esperanza, mi escuela, y realmente no podemos rayar una pared. Es un ejercicio día a día de ingenio, de creatividad, de enamoramiento y de apasionamiento con mucha gente que ha logrado interactuar. Nosotros pintamos de color muchos carteles, hacemos una serie de trabajo artístico con los niños, con el material que tenemos, con los elementos que se nos van dando. Nuestros estudiantes tienen muy poco y muchas veces no tienen sino lo básico para comer. Y en este tiempo de confinamiento estamos pasando una crisis muy compleja y muy difícil. La intención con la innovación es cerrar las brechas sociales y que nos permita soñar y construir un mejor futuro para nuestros niños. Gracias, Pepe, por haber llegado a mi escuela y hoy darme el honor de haber compartido contigo la presentación de este libro. Y repito, te animo a escribir un segundo libro que recoja la realidad del proyecto de innovación para el aprendizaje y la transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Marina. Emocionante y brillante y realmente enternecedor y muy provocador también a la vez todo lo que nos has contado de tu historia, pero le invitamos a Melina que nos reaccione delante de estos dos testimonios. Melina, ¿qué reacción, qué resonancia te dejan el testimonio de Begoña y el testimonio de Luz Marina? Adelante. Primero, como tú decías, qué emocionante escucharlas a las dos de primera mano. Yo sentía que las conocía un poquito a partir de leerlas a través de la pluma de Pepe, y escucharlas y verles las caras, y eso creo que les va a pasar a todos los que ya lo leyeron, y guárdense estas voces y estas caras para cuando lo lean, los que lo están por leer ahora en el futuro, porque realmente lo que se desprende de lo que dicen las dos es la convicción de que la escuela tiene que ser para todos, ¿no? Begoña decía, para esos últimos de la fila, los que se pasan el día en la sala del director porque los van a regañar. Me emocionó especialmente cuando Luz Marina decía, me faltan 7, ¿no? Cada uno importa, a cada uno les hacemos lugar, nos interesa lo que tiene que decir cada uno, incluso niños y adolescentes que tienen la trayectoria previa de que les digan, como decía Begoña, tú te callas, me interesa lo que tienes para decir porque te quiero acompañar. Y como decían también las dos, ese acompañamiento es un trabajo artesanal, de mucha vocación por estar al lado, por ver cómo los traigo, por ver cómo los ayudo a seguir creciendo y abriendo las puertas de su vida, como mencionaba Luz Marina también, de esos grandes profesores que están ahí en el momento justo para cambiarnos la vida. Así que les agradezco mucho a las dos y también a Pepe por haber
relatado estas historias en el libro y hacernos conocerlas un poco más. Muchas gracias, Melina. Ahora vamos a dar entrada a Xavier Agay para que nos ayude también en este diálogo. Xavier Agay es consultor, director de Reimagine Education Lab, impulsó la creación de la primera universidad completamente a distancia, la UOC, y lideró el proyecto Horizonte 2020 de Jesuites en Cataluña, donde coincidimos con Pepe y yo misma en ese proyecto. Ha publicado un libro, Reimaginando la Educación, y si con Xavier tenemos también que decirle alguna palabra más allá de este currículum, yo le diría que es transformación, que es sueño, que es visión, que es conexión, que es pasión y mucha convicción en que es posible el cambio. Adelante, Xavier, y gracias. Muchas gracias, Junquera, por esta introducción y sobre todo muchas gracias a Pepe. Primero por escribir el libro, después por presentarlo hoy aquí y lo tercero por invitarnos. Estamos aquí en la sala de producción, las diversas personas que vamos interviniendo y es muy emocionante. Bien, yo conozco a Pepe desde hace muchos años, hemos colaborado, trabajado juntos, hemos hecho muchísimas cosas, hemos pasado muchas experiencias, pero yo no creía nunca que compartiríamos una presentación virtual de libro. Era inimaginable y si nos lo hubieran explicado hubiéramos dicho que, no sé, que esto parecía más de película, ¿no? Pero aquí estamos emocionados y contentos de poder compartir, ¿no? Y los que conocemos a Pepe sabemos que Pepe lo que tiene es mucha pasión, pasión por la vida. Esto es lo primero que impacta de conocer a Pepe. Pasión por la vida, por compartirla, por vivirla, pasión por disfrutarla, por comer también. Es una pasión que compartimos, ¿no? Y Pepe, en su libro, nos ha dicho que tiene pasión por la educación porque le ha ayudado a crecer, le ha ayudado a dar sentido a la vida. Y esto es muy profundo y es muy importante y es casi como una confesión, ¿no? Para Pepe, la educación le ha dado sentido a su vida. Y bien, y con esta mirada y con esta base, Pepe nos va explicando experiencias de vida. Nos mueve, nos motiva, nos inspira, ¿no? Y nos ayuda a tener una mirada que enfoca la transformación de la educación. Pepe mira la educación no solamente para hacernos observar detalles, no solamente para conectar con las historias que nos cuenta, sino para que tengamos esta mirada de transformación. Y a mí lo que me ha gustado mucho es como entre experiencia y experiencia, como quien no dice la cosa, él nos va dando una serie de mensajes. Yo he identificado 7 mensajes que me han parecido, que van apareciendo por el libro y que son muy importantes. Lo primero es que la persona debe de estar en el centro de la educación. El proyecto vital de la persona, el proyecto de vida, el desarrollo de esto. La segunda idea es que debemos reflexionar mucho más sobre el propósito de la educación. Él lo va repitiendo, hay que replantear el propósito, hay que repensar el propósito, hay que transformarlo, ¿no? La tercera es que va insistiendo mucho también en que la mirada del profesor, del docente, es muy importante. Tal como mira a sus alumnos, tal como vive las expectativas sobre ellos. Y esto lo conecta con la necesidad de que el docente tenga vocación docente, que trabaje el docente, el profesor, su interior. Porque la vocación no puede ser algo que viví, sino algo que voy renovando de forma constante. La cuarta idea es que Pepe tiene una mirada a la escuela como institución. Él va repitiendo que no cree en el profesor solitario, en el llanero solitario que a veces hace su trabajo pero que no está contando que es el conjunto de la institución educativa que queremos transformar.
También da mucha importancia, sería el punto número 5, al contexto social. Pepe está profundamente preocupado por los entornos vulnerables, cree que la educación debe de estar totalmente conectada con el contexto social y que, sobre todo en los entornos vulnerables y con contextos difíciles, el éxito educativo de todos los alumnos es lo más importante. Número 6, el currículum al servicio del desarrollo de la persona. Él lo va explicando muchas veces. A mí me ha gustado mucho, especialmente cuando nos cuenta una junta de evaluación, cuando nos va contando las diversas intervenciones que hay de los profesores, las diversas miradas y lo que él va proponiendo. El currículum al servicio del desarrollo de la persona, no al revés, ¿no? Y finalmente, la necesidad número 7 de liderazgo. Él nos cuenta historias, nos cuenta experiencias, pero que van resaltando el liderazgo, la audacia, la convicción, la vivencia de las personas que él ha tenido contacto y que lo va relatando. Bien, y con todo esto, pues es evidente, Pepe tiene una mirada de periodista. Pepe observa, conecta, escribe. Y yo ahora sí que le querría hacer una pregunta final, ¿no? Y sería, tú, Pepe, que has corrido ya mucho mundo, has visitado muchas experiencias, muchas y de todo tipo, ¿tú dónde crees que puede nacer con más fuerza y crecer la transformación educativa? ¿En los entornos más vulnerables o en los entornos más acomodados? Muchas gracias, Xavier, por tus amables palabras, ¿no? Como decía, nos conocemos desde hace muchísimos años, ¿no? Pues mira, yo la verdad es que si nos fijamos históricamente, la innovación siempre había surgido en los entornos, podríamos decir, acomodados, ¿no? Donde parecía que había un ecosistema de nivel de familias, incluso de recursos económicos. Pero a mí, una de las cosas que me ha impactado más en estos últimos años, pues conociendo, como decías, tantas escuelas de entornos vulnerables en Argentina, en Chile, en Guatemala, en Ecuador, en Colombia, es el afán que estas escuelas tienen por no perder al alumnado y por hacer lo que sea para poder conectar con ellos, para poder conectar con sus familias, para poder ser auténticos centros comunitarios donde en realidad se sientan acogidos. Voy a explicar una pequeña anécdota que me impresionó de una escuela de Chile, de la organización de Hacer Lazos, en el que unos alumnos de 16, 17 años llegaban tarde a la escuela, llegaban 1 hora y media o 2 horas tarde, y les esperaba en la entrada una educadora. Allí tenían muchas medidas de seguridad, o sea que el entorno no era muy agradable, unas rejas, ¿no? Y la educadora les abre la puerta y les da un beso a cada uno y les pregunta, les dice, adelante, pasad, ¿por qué habéis llegado tarde? A mí me impactó porque era todo lo contrario de lo que puede ocurrir en entornos que yo conozco más. Bueno, ahora los besos y los abrazos están prohibidos, digamos, ¿no? Pero ahí me pareció que era precisamente esa conexión con las personas que luego era coherente con otra mirada curricular, con otra mirada horaria, con otros propósitos educativos que encontré en esos entornos, en esas escuelas, que lo hacían completamente innovadores en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Encantado. Oye, esto está, no sé, los espectadores, aquí hay muchos comentarios, les animo a que continúen poniendo preguntas. Y ahora vamos otra vez a la ronda de los testimonios, esta vez un alumno. Vamos a invitar a Suraj. Suraj, dejen que le presente a Suraj. Suraj es catalán, estudiante de penúltimo curso en una escuela de negocios de Barcelona, de origen familiar humilde, y ha querido compartir sus proyectos con Pepe desde que tenía 16 años.
leyendo el testimonio de Suraj y por lo que yo en su momento me contaba Pepe que estabais haciendo cuando tenías 16 años, Suraj, yo diría que una de las cosas que caracteriza a Suraj es la perseverancia, la convicción y la capacidad de conducir su propio proyecto de vida. Así que, Suraj, encantados de que nos compartas tu testimonio en este magnífico libro que Pepe nos regala. Bueno, muchísimas gracias, Jonquera. Pues primero de todo estoy encantado de estar aquí y felicitar al señor Menéndez por esta publicación magnífica de este libro que acaba de hacer y esperemos que pronto llegue la segunda parte. Y bueno, quería empezar básicamente comentando esto, como decía Jonquera, de cómo empezó la relación, ¿no?, con el señor Menéndez. Pues fue hace unos 5 o 6 años cuando tuve la suerte de poder hablar con él. Y bueno, el primer punto que salió fue este, ¿no?, de cómo podíamos mejorar esta relación que, por ejemplo, podía tener un docente o una persona en la escuela con los alumnos. Y bueno, como ya sabéis, pues hace unas 2 semanas me comentó el señor Menéndez de intervenir hoy y estaba reflexionando, ¿no?, de qué punto podía llegar a comentar. Y reflexionando llegué a este punto de decir, porque ¿cómo se puede mejorar esta relación entre un docente o una persona de esta escuela con un alumno? Y yo, como ha dicho Jonquera, he nacido en Barcelona, pero tengo orígenes de la India y desde pequeño se me ha inculcado esta manera de ser muy cercano a los profesores, muy respetuoso y es muy cercano a ellos. Y esto claramente a mí, en cierto modo, si se puede decir, me ha dado una ventaja de poder hablar con ellos directamente, es decir, no tener vergüenza, que muchas veces vemos y he visto en compañeros, es plenamente mi opinión, he visto a compañeros que a veces no intentan acceder a ellos. Hay como una pared invisible entre tanto alumnos y profesores, una pared invisible que no permite esta comunicación. Yo he tenido la suerte en cada centro que he estado de tener a una persona, a un docente, que no es que me diga, no, tienes que hacer esto en el futuro, tienes que hacer tal, sino simplemente ser una pieza clave también, ¿no?, en mi formación, guiándome y dándome esos consejos que quizá, por ejemplo, no te pueden dar tus propios padres o tus familiares, porque obviamente no tienen esos conocimientos, sino unos conocimientos que tiene un docente, ¿no?, y esa experiencia que tiene. Y después, cuando obviamente conocí al señor Menéndez, la experiencia que tiene, obviamente, pues enriquece aún más la vida de un alumno, ¿no? Y otra de las reflexiones que hacía también es, por ejemplo, y poniendo un ejemplo en el que salía yo mismo en el libro, de un problema que tuve en la universidad cuando empecé, que tenía, por ejemplo, con los compañeros, de unos muros invisibles, como decía el señor Menéndez en el libro. Y yo estuve hablando con él, estuve hablando 1 hora aproximadamente con él y él simplemente dijo una frase, es decir, era una frase muy simple que la puede decir cualquiera, pero él con la experiencia o como cuando uno tiene un referente, pues la entiende de una manera diferente. Y él me dijo, pero si tú estás tan molesto, ¿por qué no te cambias de universidad? Y en ese momento uno hace el clic ¿no?, que a veces uno no lo puede llegar a hacer si se lo dicen los propios padres, pues sí, cuando te lo dice a la persona a la que tú consideras un referente. Y en ese momento reflexioné que sí que es verdad que puedo llegar a tener problemas en un centro educativo, pues esto no significa de que tenga que abandonar, porque obviamente esta universidad tenía un prestigio muy elevado y obviamente no importaba de los compañeros que podía tener. Pero más allá de esto, el punto en el que quería llegar es cómo podemos mejorar esta relación. Es decir, a veces lo que nos falta en ocasiones es ese referente en estos centros educativos, una persona a la que acceder, una persona a la que simplemente no hablar de nuestros problemas académicos, sino cuando estamos en duda o cuando tenemos algún problema, ir a ellos. Pero hay una sensación de que a veces esto no llega a pasar y esto, por ejemplo, como decía, lo he visto en compañeros que tienen un miedo quizá de acceder o de poder hablar con ellos porque piensan de que es una figura muy distante o que no se puede hablar con ellos o porque no son recíprocos, ¿no? Y quizá ahí también, como bien decía el señor Menéndez, una escuela que valga la pena quizá será donde estas relaciones sean más fuertes. Y ahí quizá también podemos sacar el máximo provecho de estos alumnos, no tan solo como profesionales o como futuros alumnos de universidades o de otros ámbitos académicos, sino como personas.
se podría decir fácilmente que nos hace falta un señor Menéndez en nuestras vidas, y es así. Es decir, una persona que quizá no nos diga lo que tenemos que hacer, pero simplemente con una conversación, tomando un café, nos inspire, ¿no? con su sabiduría. Y esto no hace falta que sea, por ejemplo, una persona con unos conocimientos muy elevados, sino un docente cualquiera. Un docente cualquiera puede llegar a cumplir esta función. Pero, obviamente, tenemos que incitar a los alumnos a que también empiecen, ¿no? a mostrarse más abiertos, a entender también a los profesores y que haya una relación mejor entre ambos. Y bueno, finalmente agradecer al señor Menéndez por haberme dejado hablar hoy y por dejarme participar y por la intervención que he podido tener, y desearle suerte y ojalá que pronto podamos hacer una segunda parte de esta presentación del libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Suraj. Muy bonita tu historia y gracias por compartirla. Ahora vamos a invitar a Miquel Àngel. Miquel Àngel es sociólogo, es responsable de proyectos de la Fundación Bofill en Cataluña, reconocido por haber desarrollado en su carrera profesional tareas de analista e investigador. También fue alumno de Pepe Menéndez en secundaria y bachillerato y, por lo que me han contado, Miquel Àngel, si una cosa te caracteriza es tu rigurosidad y tu justa ponderación en tus observaciones. Eso quiere decir que para ti es importante, muy importante, aquello a lo que le dedicas tu tiempo y tu pasión. Adelante, Miquel Àngel. Bueno, muchas gracias, Junquera, por la introducción. Me gusta mirarme en ese espejo en el que me has puesto. No sé si es la imagen exactamente real de lo que soy, pero me gusta. Es un placer para mí estar hoy aquí con todos vosotros y estoy muy agradecido al protagonista del acto, a Pepe, por quererme cerca un día como hoy. Ya me emocionó cuando me propuso participar en lo que tenía que ser entonces la presentación presencial, como me he vuelto a emocionar ahora cuando me repesca para esta presentación virtual. Sí, Pepe fue tutor mío en tercero de BUP y COU, de eso ya hace unos cuantos añitos, y es curioso porque desde entonces pasó una larga temporada sin que tuviéramos contacto y volvimos a reencontrarnos en distintos espacios como de debate, en seminarios, en jornadas, ya cuando yo empecé a dedicarme a cuestiones de educación, investigación educativa, política educativa, y ya en espacios un poco en un plano más de horizontalidad, por decirlo así. Y con esto no quiero decir que Pepe fuera un profesor jerárquico y autoritario, ni mucho menos, antes al contrario. Bueno, impresionaba un poco su envergadura, pero más allá de eso, poca cosa más. En fin, yo disfrutaba mucho en esos espacios donde teníamos a Pepe como participante, porque de alguna manera todas sus intervenciones van siempre en la línea de encarnar en la práctica real, en contextos de cotidianidad, reflexiones más globales sobre política, sobre investigación, sobre educación. Y para alguien como yo, que habla de educación, de política educativa, de equidad, de distribución de recursos, de profesorado, de atención a la diversidad, que habla de eso sin ser profesor, pues eso es una fuente muy valiosa de contraste y de conocimiento. Y de hecho yo creo que es la complementariedad idónea al final del día, ¿no? Ir de lo cotidiano, de lo experiencial, de lo artesanal que comentaba Begoña, al nivel de la política y de la investigación como más macro, más sistémica. Pues la verdad es que estos han sido un poco los viajes que yo me he encontrado haciendo mientras leía el libro, ¿no? Y es un poco también lo que creo que puede interesar a perfiles no tan directamente en la barricada del centro para interesarse por un libro de estas características. Y os voy a poner algunos ejemplos muy brevemente. En el libro se habla constantemente de lo que podríamos denominar como una micropolítica de la actitud, ¿no? Una micropolítica del gesto, de cómo ser sensible a la mirada, a los códigos, al bagaje de los alumnos y de las familias, para acercarse más a ese plano de la relación educativa que ha de acabar siendo todo aquello educativo, ¿no?
desde el centro y desde los profesores, y tanto en contextos de vulnerabilidad como en contextos más acomodados, ¿no? Se habla también de la importancia, desde el punto de vista del profesorado, de su motivación, de su ilusión, de su compromiso, de su necesidad de generar confianza, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yo desde mi perspectiva, el viaje era siempre, ¿y esto cómo se consigue a nivel de política, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de marco político de intervención educativa más o menos sistémica puede acompañar estos cambios en lo micro, ¿no? Estamos hablando de una política de formación del profesorado, estamos hablando de una política de carrera profesional, estamos hablando de una política de incentivación, de una política de autonomía de centros, de una política de liderazgo. Constantemente en el libro hay claves que permiten hacer ese viaje. Yo creo que es muy relevante irlos haciendo, ¿no? Se habla también en el libro, a nivel micro, de esa necesidad de innovar desde la reflexión compartida en base a objetivos de aprendizaje, ¿no? Y al mismo tiempo de la necesidad de revisar los sistemas de evaluación para hacerlos compatibles con esos objetivos de aprendizaje y con esa necesidad de progreso educativo y personal más holístico, más global de cada alumno, ¿no? Nuevamente ahí el viaje es, ¿y esto cómo se consigue? Es decir, cómo se escala de manera que se pueda extender más allá de aquellos contextos donde desde lo local hay PPs Menéndez trabajando allí. No sé si me explico. Es decir, ¿cómo hacemos política de esas experiencias y de esas artesanías? En fin, es un poco el tipo de viajes que me suscita el libro y que creo que al final son los que acaban favoreciendo y enriqueciendo los dos polos, si es que podemos hablar de polos, ¿no? El más directo, experiencial, local, micro, con el polo de la política y de la intervención más macro o más sistémica. En fin, nada más. De nuevo, un gusto estar aquí con todos vosotros y un enorme agradecimiento por permitirme estar hoy aquí compartiendo estas reflexiones en un día tan especial como hoy. Y ánimo con la segunda parte del libro, creo que ahora mismo es una obligación, ¿no, Pepe? Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que sí que ya está empezando a tomar nota, Pepe, de la segunda parte, y que no tarde mucho, porque este mundo lo necesita. Bien, ahora vamos a dar paso a otro testimonio que nos viene de América, de Colombia. Bien, vamos a dar la bienvenida a Carlos Andrés Peñas, es director pedagógico de la Fundación SIGE, Sistema Integral de Gestión Educativa de Colombia. Es un reconocido asesor externo de investigación y desarrollo para diversas instituciones educativas de América Latina y ha compartido muchas ideas con Pepe Menéndez. Sí, también tenemos que decir alguna cosa de Carlos, porque el libro de Pepe va de vida, entonces sus testimonios también tenemos algo de vida, ¿no? Diríamos que analiza con rigor, hace humanos a los datos y desde ahí acoge y es afable. Desde esa acogida, acogemos tu intervención, Carlos, y bienvenido desde la conexión en Colombia. Vale, hola, ¿cómo están todos? Yo le decía a Pepe cuando hablábamos un poco sobre el libro que la impresión que me da es que es una conversación y esa conversación la pone él de manifiesto y eso es Pepe. Pepe es una conversación permanente. En enero de este año tuve la oportunidad de estar por allá charlando con él en Barcelona y una conversación con Pepe es una cosa tan compleja que me hizo caminar desde la estación Sanz hasta la Barceloneta, devolvernos casi 8 kilómetros caminando y no me di cuenta. O sea, todo el día me tuvo en gimnasia en medio de una caminata conversando y conversando. Y ese es el libro, es una conversación tan amena que terminas involucrado en las experiencias de vida de las personas y a partir de ahí te vas conectando con la realidad de la escuela. Un poco mi reflexión sobre el texto, ya en un plano un poco más profesional, es que justamente la posibilidad de reimaginar la escuela, de repensar la escuela, de innovar, de desarrollar proyectos de transformación y demás, no empieza en laboratorios científicos con grandes genios imaginando cómo transformar la educación, no, sino que empieza es justamente en esas conversaciones que establecemos con los estudiantes, en esos diálogos cercanos
que creamos con las personas, donde finalmente logramos encontrar a partir de ahí qué es finalmente lo que los satisface, cuáles son las situaciones que no los logran conectar entre su proyecto de vida y lo que en últimas la sociedad también les está planteando. Y cuando se crean esos lazos, cuando se crean esas conversaciones, realmente surgen las oportunidades de innovar, de transformar y desarrollar mil alternativas. Esa posibilidad de conectarnos emocionalmente desde la conversación es la base y el insumo fundamental para transformar e innovar cualquier sistema educativo. Y en cada una de las historias que relata el libro, lo que hay son oportunidades justamente para repensar el proceso escolar, para repensar el acompañamiento, para sentarnos y justamente en esta coyuntura en la que nos encontramos hoy, darnos cuenta que en últimas pues hay cosas para la escuela, para que la escuela definitivamente ya es prescindible, mucho contenido duro que está colgado en algún lugar en internet, pero sin duda esa conversación con lo humano, la conexión con la persona, no hay conectividad por más que tengamos la posibilidad ubicua como esta conversación, pues no, hay un diálogo fraterno, hay una conexión humana que necesita de ese encuentro. Es lo que encuentro en el libro de Pepe. Ha sido una oportunidad grande de entrar en la conexión con lo sensible, las experiencias de vida, que son posibilidades de desarrollo. Siempre lo he dicho cuando tengo la oportunidad de hablar con Pepe, conversar con él es una oportunidad de imaginar y de generar nuevas ideas que con seguridad llevarán a proyectos y formas de interpretar el acto educativo de manera mucho más vibrante. Eso les quería compartir. Muchas gracias, perdón, el micro. Muchas gracias, Carlos. Bien, ahora le vamos a invitar a Xavier que nos haga la reacción a estos 3 testimonios sumamente interesantes. Adelante, Xavier. Bien, muchas gracias por estos 3 testimonios seguidos. Yo voy a ser muy breve porque creo que lo interesante es que vuelva a hablar Pepe y que quizá podamos responder algunas preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. Pero a mí me ha impactado Suraj, que es vida pura, es superación, es convicción. Me ha impactado Miquel Ángel porque es investigación en el que la equidad, el contexto político y social está muy presente. Y Carlos es datos, análisis, visión, ¿no? ¿Cómo estas 3 miradas distintas en la vida se unen y se juntan? Y cómo Pepe es capaz en una conversación de intermezclarlo todo. Pepe, ¿y tú cómo lo haces esto? ¿Cómo haces que la conversación surja? ¿Cómo cruzas todos estos conceptos? ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer muchísimo las palabras. Una cosa es que les invite a que me acompañen y otra que bueno, pues he engordado bastante, ¿no? Ya no puedo permitírmelo mucho más, ¿no? Para mí el contacto, fíjense, ¿no? Muy interesante de Suraj cuando lo conocí como alumno, a Miquel Ángel Alegre también lo conocí como alumno. Yo siempre he aprendido mucho de los alumnos, ¿no? Siempre me ha parecido que cuando se ponen delante de mí, pues es como una especie de reflejo, ¿no? De ida y vuelta, en el que tú sientes que todo lo que haces pues tiene en definitiva un impacto. Pero yo creo que a veces los alumnos no sé si se dan cuenta del impacto que tiene lo que ellos hacen sobre ti, ¿no? Y en ese sentido enlazo con la pregunta de Xavier, ¿no? Para mí siempre ha sido un placer. Soy una persona que habla mucho, pero también creo que soy una persona que escucha mucho, que le encantan las historias, ¿no? Que le encantan las historias de vida, ¿no? Por eso para mí no es muy difícil, quizá también por mis estudios de periodismo o por mi pasión por el periodismo, poder ligar precisamente lo que son espíritu, lo que es entusiasmo, lo que es a veces tristeza, lo que es a veces dolor. En el libro también explico. Yo he visto en mi despacho de director entrar a personas, a profesores llorando, ¿no? Llorando de rabia, de impotencia, muchas veces de hartazgo por la situación, por no poder sacar adelante sus proyectos, ¿no? O sea que la educación
al final es la vida, ¿no? Es el dolor, es la alegría, con lo cual para mí resulta facilísimo mezclarlo todo, mezclarlo en el sentido de poderle dar una entidad y un conjunto, ¿no? Qué bueno, Pepe. Bien, yo creo que ahora, después de tantos testimonios, casi ha sido como poder leer el libro, escucharlos a ellos, la verdad, y nos coge muchas ganas. Bueno, yo ya lo he leído, pero nos coge muchísimas ganas de leer realmente cada una de las vidas que hay allí, donde Pepe, a través de ellas, nos invita a esa reflexión profunda de qué escuela vale la pena, ¿no? Bien, pues ahora, si les parece, pasamos muchas gracias a todas las intervenciones, pasaremos al momento de las preguntas y de los comentarios que ustedes han ido dejando ahí. Hay muchas preguntas, pero intentaremos hacerlo lo más resumidamente posible y le daremos la palabra a Pepe, que realmente es el gran protagonista de esta tarde. Bien, pues igual empezamos aquí con una primera pregunta que dice: ¿cómo valoras la situación actual de confinamiento y la desigualdad que la ausencia de escuelas puede provocar, ¿no? La escuela distante que la emergencia nos ha condicionado y nos ha obligado a tener, ¿nos va a aumentar la injusticia y la desigualdad? ¿Qué contestas, Pepe? Bueno, puede ser el título de un libro, también. Adelante, sí. Pepe. Sí, bueno, realmente yo creo que se ha escrito mucho estos días, ¿no? Y se ha denunciado también, ¿no? La gran dificultad que sobre todo algunos alumnos tienen, en general ya la tienen en el sistema presencial por las barreras de acceso a muchas veces, pues por un lado a entornos o a oportunidades de un clima relacional más agradable, de alguna manera, más afectivo, y que luego eso se pueda convertir en aprendizajes que sirvan para que las personas se sientan útiles en el mundo respecto a los suyos y respecto a la sociedad en la que viven, ¿no? Pues imaginemos en una situación de confinamiento, ¿no? Por un lado, las barreras son tecnológicas, pero por otro lado, lo más importante es que las barreras también son afectivas, ¿no? Y eso es bastante transversal también, ¿no? En las personas este aislamiento nos ha provocado tensiones internas, ¿no? En los sectores, se está hablando mucho estos días, ¿no? de abrir las escuelas. Hoy mismo aquí en Cataluña ha habido, a través de las redes, muchísimo debate sobre la importancia de la urgencia de abrirlas ya. Y por otro lado, algunas advertencias del sector de salud, pues de las consecuencias que pudiera tener. Es verdad que vemos algunos ejemplos, por ejemplo, hemos visto en Francia algunos ejemplos donde en realidad se abren las escuelas alejando a los niños de tal manera que casi uno empieza a pensar si no es peor que el confinamiento, ¿no? Por esas barreras relacionales. Bueno, a mí me gustan muchas de las reflexiones que este ensayista israelí, Yuval Harari, ha hecho, y que me parecen que además son reflexiones globales sobre las libertades, sobre la cesión de datos personales, sobre lo que la educación en realidad tiene que jugar en el futuro, y realmente creo, bueno, es que es imposible poderlo explicar ahora tan brevemente, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Ahora una pregunta aquí hacia una sugerencia te pide. Mira, dice, si hoy tuvieras que darle una sugerencia a un director de escuela que quiere empezar una transformación pedagógica profunda en su contexto, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería el primer paso que tendría que dar? ¿Tú qué le sugieres? Bueno, adelante, yo le sugeriría que se leyera el libro de Xavier Agay, porque envía un mensaje muy fuerte, que a mí me parece que es yo también lo repito muchas veces, que es párate. Lo primero, yo a veces utilizo este refrán español de vísteme despacio que tengo prisa. Si queremos hacer las cosas en profundidad, si queremos hacer las cosas realmente, por así decirlo, bien hechas, con propósito, con sentido, en realidad tenemos que dedicarle tiempo. Yo lo repito mucho también estos días, cuando pensemos en la agenda
sobre todo del curso próximo, tenemos que pensar qué espacios de tiempo semanales fijos vamos a dedicar a estos espacios de metaaprendizaje sobre lo que nos ha pasado, sobre lo que hemos aprendido y sobre aquello que también hay cosas buenas que hemos aprendido que deberían quedarse, que deberían estar para siempre, ¿no? Ha habido un gran clamor, por ejemplo, por poner por delante las emociones, las relaciones entre las personas, el cómo están, y después viene el aprendizaje, ¿no? También ha habido un gran clamor por que aprender no es hacer ejercicios, sino comprenderlos, ¿no? Entonces, para mí el consejo es cambia la agenda, busca tiempo, párate y piensa que para ir rápido hay que vestirse despacio. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Bien, ahora otra pregunta que nos dice, ¿qué proporción de nuestras escuelas crees que entrarían en la categoría de escuelas que vale la pena? Como tú en tu título, ¿no? ¿Qué escuelas valen la pena? Bueno, yo no he querido hacer un título selectivo, porque escuelas que valgan la pena, en mi corazón está que lo son todas, ¿no? Son todas las que sean capaces, en definitiva, de crear equipos. Yo sí pienso que la idea del equipo, la idea de trabajar con responsabilidad compartida respecto al progreso de las personas, es lo que hace que una escuela valga la pena, ¿no? Si realmente nos damos cuenta de que nuestras maneras de hacer, nuestras maneras de hacer un feedback, por ejemplo, evaluativo en el aprendizaje, nuestra manera de acompañar a las personas, les permite aprender, les permite crecer, les permite ser mejores, pues entonces en realidad esa escuela vale la pena, ¿no? A veces, me parece que lo he dicho alguna vez, porque esto me lo dijo un amigo un educador hace tiempo, me dijo, a mí cuando me preguntan qué escuela es la mejor, siempre les digo, una escuela en la que haya ambiente de aprendizaje y ambiente de anhelo de mejorar, de ambición por mejorar, ambición en el sentido más noble, ¿no? Muchas gracias. Ahora, en la línea de estas escuelas que vale la pena, que como tú decías son todas las que realmente se hacen preguntas y entran en este camino, dice, ¿cuáles son las principales reflexiones que deberían hacer las escuelas que vale la pena con motivo de la crisis del coronavirus en este contexto tan complejo que tenemos? Sí, yo creo que la prioridad, ¿no? El propósito de la educación, ¿cuál es el propósito de nuestro proyecto educativo? Si nuestro propósito es ayudar a crecer y acompañarlos, pues tenemos que tomar las decisiones que tengan que ver con eso. Porque si nuestras decisiones son, me da igual el entorno, me da igual pase lo que pase, lo importante es avanzar en el currículum, pues entonces yo creo que nuestro propósito de la educación parece más bien como una acumulación enciclopédica, ¿no? En el prólogo que Axel Rivas tan amablemente me escribió, sus primeras palabras parece que están escritas para este tiempo, ¿no? Empieza así, ¿no? Vivimos el tiempo incierto de una búsqueda, nos ha tocado esa etapa maravillosa y confusa donde todo se está reescribiendo en la educación. No sabemos bien a dónde se dirige, ni quién controla, ni cuánto tiempo o qué forma tomará el cambio, pero sentimos que finalmente ha llegado la hora de discutir el sentido de la escuela como institución clásica de la modernidad. Parece que está escrito para el tiempo del coronavirus, ¿no? Cuando un alumno nuestro se pone enfermo, cuando un alumno ha perdido el padre, la madre, un familiar directo, nosotros no le decimos siéntate y sigue estudiando, sino que intentamos comprender su situación, ¿no? En el área de Barcelona, el gobierno calcula que en septiembre, cuando se incorporen masivamente los alumnos, masivamente en la forma que sea, un 30% habrá perdido un familiar directo y un 70% habrá visto morir al vecino, al abuelo de su amigo, a la tía de... Es decir, que no podemos empezar la escuela, sería un error empezar la escuela pensando, no, vamos a recuperar toda la parte del currículum que no hemos podido dar. O sea que la pregunta es, ¿cómo podemos conseguir, por ejemplo, en estos sectores más débiles, más de mayor dificultad, ¿no? para luchar contra
contra el abandono escolar, cómo podemos conseguir que se reenganchen al aprendizaje y cómo podemos conseguir que todos, anímicamente, vuelvan capaces de seguir admitiendo la situación, porque no va a ser un reset total, sino que ya sabemos que va a haber durante 2 años, por lo menos, medidas más o menos extraordinarias. Pues, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro anhelo, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner el acento. Muchas gracias. Ahora un poco en la línea esta que casi me dejas estirar, y por lo que está visto con tus testimonios y por lo que tú nos cuentas, pasas muchas épocas en América, tienes mucho contacto con América Latina. Hay una pregunta que nos dice, ¿qué tienen que aprender las escuelas europeas de las de Latinoamérica? Tú que conoces tanto las escuelas latinoamericanas de ese país, de esa zona del planeta tan lindo, ¿tú qué crees que tenemos que aprender de este viejo mundo? Muchísimo. En primer lugar, yo hay algo que en la cultura latinoamericana siempre me ha impactado, que es el contraste entre lo bruscos, que somos los europeos en las relaciones. Entramos en un sitio, dame esto, o enviamos un WhatsApp, envíame esto. Y en cambio, en general en Latinoamérica hay una especie de fase previa, de vestíbulo, que es vamos a crear un entorno en cómo estás, cómo te encuentras, cómo dormiste, cómo te ha ido, en el cual en realidad, si nos fijamos bien, hay algo tan humano como si queremos relacionarnos, primero tenemos que crear el contexto de amable, ¿no? Afable, ¿no? El contexto de nos conocemos, nos estimamos, por así decirlo, ¿no? Y en segundo lugar, también me parece que desde el punto de vista, por así decirlo, de rigor académico, de rigor en la investigación, de rigor en las escuelas, pues también me parece a mí que he encontrado niveles también muy parecidos a los de Europa. Es verdad que en general en el mundo habría como, en el mundo occidental y latinoamericano, hay como 2 grandes visiones del mundo. La anglosajona, donde los datos son importantísimos, no hay debates sin números, no hay debates sin estadísticas, no hay debates sin cifras. Y es verdad que en el mundo del sur de Europa, en el mundo latinoamericano, pues lo emocional, lo relacional, lo afectivo, lo humanista nos vincula más. No es que una sea mejor que la otra, realmente lo fantástico sería el punto intermedio, ¿no? Por eso digo que entre Latinoamérica y Europa probablemente el punto intermedio pues pudiera ser encontrarnos, reconocernos, respetarnos, no tratarnos desde la superioridad o desde la inferioridad. Y yo creo que la alianza, vaya, para mí, desde un punto de vista personal, fue higiénico, fue mágico, fue espiritualmente, pues me llenó de vida, ¿no? Me llenó de esperanza, me llenó de educación. Muchas gracias, Pepe. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero me atrevo a hacer solo la última, Hay muchas preguntas, hay muchos comentarios que yo creo que le tendríamos que invitar a Pepe, aparte de escribir un segundo libro, igual nos podría ofrecer en algún momento tertulias, ¿no? Porque conversar con Pepe, lo mejor de Pepe, bueno, lo mejor no, tiene muchas cosas buenas, pero una de las cosas brillantes que tiene Pepe es esa buena conversación donde realmente te inspira, te deja pensando, igual que te deja pensando este libro. Pero bien, te voy a hacer, Pepe, la última pregunta y luego ya nos iremos despidiendo. Bien, dice, como concejala de Educación del Ayuntamiento de Almoradí, le quisiera preguntar a Pepe qué sueño tiene del futuro de la educación. ¿Es más global o más local? ¿Qué puede aportar la ciudad, los municipios, a los centros educativos en este momento? Bueno, yo creo que esa pregunta, creo que reconozco a la concejala Susana Miralles, probablemente. Muy bien, ¿no? Sea, muy bien. Una gran amiga, otra entusiasta de la pasión por la educación, ¿no? Y yo creo que es estratégico, por supuesto. De hecho, el ámbito municipal ha demostrado su punto vital en muchos ámbitos de las personas, pero en educación es lo más cercano al ciudadano, ¿no? Las grandes políticas de los estados
en nuestro caso también de la organización autonómica, pues puede facilitar, puede poner las vías por donde el tren ha de circular. Pero los ayuntamientos son los que, por así decirlo, acaban de encajar los vagones, los acaban de preparar para el viaje, reciben a las personas, reciben también a las escuelas. Y en este sentido, pues realmente mi llamada, yo he conocido ayuntamientos que realmente han hecho políticas globales para trabajar con todo tipo de escuelas. Quiero reconocer además ahora mismo al Ayuntamiento de Cascais, al lado de Lisboa, con el que estamos haciendo un trabajo, yo diría, excelente, gracias a ellos, gracias a personas de escuelas públicas, de escuelas privadas, al equipo de la Cámara Municipal, a todas las personas, a las entidades que rodean, que son capaces de creer realmente en la educación, ¿no? Yo creo que de los ayuntamientos, me gustaría aprovechar a lo mejor esta pregunta, porque veo que hay muchas personas de Portugal. Yo me siento casi medio portugués también. En Portugal también tenemos que aprender mucho de todo lo que han hecho y de todo ese espíritu también con el que se comprometen y trabajan. Yo he llegado a ir ahí sábados y domingos por la mañana con un montón de educadores para tomar aún más ánimo, para reflexionar. Y pienso, los educadores estamos locos, ¿no? Hasta los domingos allí, pues para coger fuerza, ¿no? Bien, muchas gracias, Pepe. Se nos está terminando el tiempo, pero que quede en el aire esa invitación, no solo al libro, sino igual a organizar alguna tertulia, con pandemia o sin pandemia, porque lo que hemos visto que es verdad, Pepe tenía previsto hacer una presentación en vivo y en directo, pero la pandemia no nos ha tirado para atrás, estamos aquí conectados y, como decía Pepe al principio, estamos conectados con el corazón y eso se nota, Pepe, que tienes grandes amigos. Bien, vamos a ir terminando. Aquí hay un montón de gente conectada, desde conexiones desde Zúñiga, tu querida Zúñiga, desde Montevideo, desde Portugal, desde montones de sitios. Eso quiere decir que eres muy famoso y ahora yo creo que un poquito más con el libro. Bien, agradecerles a todos. Yo les invito a leer este libro maravilloso, que yo tengo aquí todo también subrayadito. Yo tengo una experiencia, este libro le dije a Pepe cuando lo leí de un vuelo de Montevideo a Barcelona, todo seguido, y le dije, es un libro que engancha. Te engancha y te vas a la cama y al día siguiente te vuelves a levantar pensando en el libro. Es un libro que va más allá, te engancha la vida porque va de vida y va de vida que te ayuda a reflexionar sobre lo importante que es la educación, lo importante que es transformar los sistemas educativos, porque con la educación es la capacidad que tenemos más poderosa para transformar a las personas y ayudar a que hagamos de este mundo un poquito mejor de lo que ahora es y tenemos. Bien, Pepe y yo, deciros primero gracias a todos los invitados y testimonios. Gracias a ti, Pepe, por esta oportunidad de compartir contigo este momento tan especial. Y bien, yo te invito a que nos despidas, ¿no? Bueno, que te doy la palabra porque creo que yo puedo decir adiós, pero tú eres aquí el gran protagonista. Pues mira, yo quiero acabar agradeciéndole a un profesor que tuve, ¿no? Y que también mencioné en el TED que grabé en Buenos Aires y en el libro, ¿no? Al padre Ignacio Vila, jesuita, que ahora además está en una enfermería, que tiene problemas de vista, que también tiene problemas de oído, ¿no? Y que ayer hablé con él por teléfono, porque me envió un mensaje y la verdad es que yo creo que para mí acabar un acto como este de experiencia y de vida es de agradecimiento a él, ¿no? Y entonces yo te voy a poner en un brete, Junquera, porque me gustaría que hoy también nuestro amigo Lluís Tarín me ha enviado un pequeñito relato, que son 3 líneas, no se asusten con lo de relato, que está inspirado precisamente en el capítulo en el que yo hablo de mi anécdota como alumno con el padre Vila, ¿no? Si lo tienes a mano, Junquera, pues me gustaría que tú acabaras precisamente pues, leyendo el texto. Pues bien, vamos a leer el texto de Lluís Tarín.
Dice, somos como aprendemos, de Utah. Lo apuntaron a una escuela de las buenas. Era un niño tan natural que no sabía vomitar. Las mañanas se pasaban con ciencias, dosis justas que digerir. Las tardes tenían fama, historia, lengua y algo de beber. Aquí la letra con sangre no entra, la memoria es mejor. Año tras año le optimizaron su tener. Acumuló mucho, defecaba lecciones, retenía principios, formulaba memorias, tenía lo que hay que tener. Y llegó la fecha, ya no le cabía nada más, lleno a rebosar, cuánta felicidad. Acudió al galeno, le hicieron la prueba, hipótesis confirmada, es un banco de saber. Nota bene, apto para pasar ciclo, con los exámenes aprenderá a vomitar. Bien, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por acompañar a Pepe en este bonito día. Y queda pendiente un abrazo porque Pepe no perdona tampoco los abrazos, ¿eh? No sé cómo lo va a hacer ahora después del confinamiento, pero nos queda pendiente darle un abrazo, agradecerle esta aportación. Cuando alguien escribe un libro, deja en ese libro algo de sí mismo y algo de su vida, ¿no? De esa estrella que lleva dentro. Y bien, gracias Pepe, gracias a todos ustedes. Deseamos que haya sido un momento inspirador, entrañable, como es Pepe. Y, por supuesto, les invitamos a leer el libro y Pepe estará encantado de comentar con ustedes lo que sea necesario. Pepe, gracias y muchas gracias a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el lugar del mundo que estén. Cuídense y hagamos de este mundo realmente un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo donde el otro realmente sea importante. Muchas gracias.